Hola de nuevo hermanos en la fe, les habla nuevamente su servidor, y ahora aprovecho en desarrollar un punto en específico y estratégico en cuanto al tan tocado tema de la idolatría, del que siempre nos acusan los protestantes, cuando no tienen nada más que decir. No solo me limitaré a explicar este argumento esgrimido por los protestantes, sino que lo usaré para dar explicación a todas y cada una de las referencias en el Antiguo Testamento acerca de los ídolos, para lo cual, recomiendo también vean el video de imágenes e ídolos según la Biblia, junto con el de postrarse y adorar para entender que la adoración no es una posición del cuerpo como creen los protestantes. Además, como complementación a estos temas, el video de la idolatría según la Biblia para que puedan entender lo referente a este tema. Empecemos pues con la conocida frase de lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes pretenden tratarnos como alguna clase de estúpidos espirituales y piensan que nuestra fe católica se basa en que no conozcamos la Biblia y alucinan que la Iglesia nos prohíbe leer ciertos pasajes de la Biblia. Creen que pensamos que las imágenes tienen vida y que las adoramos y pierden su tiempo acusándonos de adorar estatuas que jamás adoramos en lugar de acusarnos de adorar un pedazo de pan que es la Eucaristía, que sí adoramos. Creen que es una excusa de nuestra parte el negar que adoramos esas imágenes. Pero, ¿qué mayor prueba de que no adoramos ni a las imágenes ni a María, que negar que lo hacemos? ¿O acaso alguien puede decir que adora a Cristo negando que lo hace? Pues obviamente que no. A continuación citaré el ultra repetido Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115, 4, 8. Como podemos ver, el Salmo habla de ídolos a los cuales caracterizan como obra de mano de hombres y a los cuales citan una cualidad de ellos pero que no significa que puedan ejercer la función propia de esa cualidad como si lo hace un ser vivo, por ejemplo cuando dicen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Ahora, el problema de los protestantes es que, interpretan la escritura a la ligera y de manera conveniente para usarla contra la autoridad de la Iglesia, de la misma forma que el demonio pretendió usar la escritura para atentar contra la autoridad de Cristo, leen este pasaje y deducen como si se tratara de una adivinanza. Por ejemplo, como si se tratara de una adivinanza. Tiene una cara con dos manos, tiene agujas pero no sabe coser, tiene brazos pero no manos, corre sin tener pies. Es un reloj. De la misma forma al leer ellos este salmo dicen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Guay. Son las imágenes. A continuación dividiré este salmo en distintas partes con respecto a las características que el salmista da a los ídolos para explicar el porqué de cada uno, no a la luz de una interpretación incipiente y apresurada, sino a la luz de la misma escritura, obra de mano de hombres. Los protestantes creen que esto se refiere únicamente a que son fabricadas por los hombres, tal y como las imágenes que usamos, pero en el contexto de la escritura, esto era referente a que los ídolos, que eran obra de mano de hombres, no eran dioses, sino solo productos que el mismo hombre fabricaba, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. 2 Reyes 19, 18, Isaías 37, 19. Alguien acostumbrado a las escrituras, tanto ahora como en esa época, sabía a qué se estaba refiriendo una persona cuando decía, obra de mano de hombres. A esas estatuas que eran consideradas por otros pueblos dioses en sí mismos y que el pueblo de Israel tenía como compromiso el destruir por ser dioses falsos. Prosigamos con este punto. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Isaías 42, 17, Jeremías 16, 20. Vemos que esos objetos en sí mismos eran considerados dioses con poder, pero el pueblo de Dios sabía que no lo eran, sino solamente obra de mano de hombres y estatuas sin vida, tal y como lo confirman los apóstoles en el Nuevo Pacto. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hechos 19, 26. Puesto que, desde la antigüedad se creía que, esos objetos eran literalmente dioses fabricados.
Para poder entender mejor, esa sensación de que esos objetos eran dioses y, dignos de ser adorados, es, a escala, una sensación parecida a cuando nosotros adquirimos algo nuevo y costoso, y tenemos esa ansia de no separarnos de ese algo y nos invade la sensación de apego y de que ese objeto va a cambiar nuestras vidas. Por ejemplo, el celular más moderno, o el último modelo de auto, etc. Pues, esa misma sensación pero sumamente mayor llevada hasta el punto de adoración, era lo mismo que experimentaban esos pueblos paganos con respecto a esos objetos, que eran incluso llegados a ser considerados dioses. Vamos al siguiente punto. No hablan. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras. Mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Isaías 48, 5. Para nosotros es evidente saber que una estatua no habla ni tiene voluntad, pero en esos tiempos, en medio de los cultos idolátricos, los sacerdotes de esos dioses aludían escuchar la voluntad de esas estatuas y eran tomadas como voluntad de sus dioses, llevando muchas veces a sacrificios humanos como explico en el video de imágenes e ídolos según la Biblia. Prosigamos con el siguiente punto. No ven. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Deuteronomio 4, 28. Como vemos, en esos tiempos no era algo tan evidente el saber que esas estatuas, por más que hayan sido consideradas dioses, seguían siendo estatuas, por lo que había la necesidad de explicar que a pesar de la semejanza visual con seres vivos, estos no tenían vida, en este caso que no veían ni comían ni olían. Pasemos al siguiente punto. No oyen. Los paganos en esos tiempos, literalmente, preguntaban a esas estatuas su voluntad y éstas, evidentemente, no respondían, pero habían personas encargadas supuestamente de interpretar ese silencio para tomar ello como palabras de su Dios. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes Isaías 19, 3. Veamos una referencia más exacta que nos da Isaías sobre esto. Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Isaías 46, 6, 7, Isaías 45, 20. Vemos que esas personas, pensaban que esos objetos escuchaban sus palabras, les gritaban incluso auxilio porque pensaban que eran dioses, y tal como habla Isaías, ni escuchaban, ni respondían ni tenían poder para salvar, cosas para nosotros obvias pero que en esos tiempos y para esos pueblos no eran algo tan evidente. Pasemos al siguiente punto. No huelen. Porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos Jeremías 19, 4. Al pensar que esas estatuas eran dioses, ofrecían incienso a esas estatuas pensando que olían ello y les agradaban esos aromas. Pasemos al siguiente punto. No palpan. Tomó luego Micalu una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. 1 Samuel 19, 13. Vemos este caso detallado en el libro de Samuel, que nos ilustra que esas personas pensaban que lo que podían fabricar con sus propias manos eran dioses los cuales podían sentir, incluso las vestían y las acomodaban como si se trataran de un ser vivo pensando, como repito, que eran dioses en sí mismos. Algo parecido sigue ocurriendo, aunque no bajo la misma forma, cuando portamos ciertos amuletos, y aportamos a simples objetos propiedades mágicas tales como la creencia del equeco, que por ponerle dinero, o prenderle incienso o darle ropa, uno va a tener éxito en los negocios. Tales cosas son idolatría puesto que se les atribuye a objetos propiedades superiores y hasta divinas, poniendo nuestra confianza en ellos y no en el Señor. Las imágenes católicas son símbolos y representaciones, materializaciones de las imágenes mentales que tenemos y nada más. Pero a pesar de ser solo símbolos, las respetamos como cada uno de nosotros respetamos a nuestra bandera y a pesar de saber que la nación no está en la tela de la misma, si alguien la maltrata, la escupe, o la mancilla, se mete en problemas con alguien de la nación a la cual representa. Puesto que al respetar a la tela de esa bandera, hacemos signo de respeto a nuestra nación sin llegar a pensar, como repito, que la nación está en esa tela. Sigamos con el otro punto. No andan. En el tiempo de su calamidad dicen, levántate, y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Jeremías 2, 27, 28. Nuevamente, al pensar que eran dioses, tenían fe en que se levanten, anden, y ejerzan su poder en pro de sus adoradores, cosa que nunca pasaba.
Sigamos con el siguiente punto. Confían en ellos. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Salmos 106, 20, Romanos 1, 22, 23. Como se escribe, la confianza en ellos era plena al pensar que eran dioses en sí mismos, por eso especifica el salmista y ratifica Pablo, que cambiaron a Dios por una estatua de un animal, pensando que esa estatua era un dios o peor aún, que era el Dios Altísimo. Veamos la referencia de Isaías y Daniel sobre la forma en cómo se pensaba que esas estatuas fabricadas eran dioses con poder y que eran literalmente adorados. Hace además un dios, y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia. Después se calienta, y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Isaías 44, 13, 18, Daniel 5, 23. Veamos ahora el porqué de todo lo que escribe el salmista. Porque creían que había espíritu dentro de ella. Todo esto, era porque literalmente se pensaba que esas estatuas fabricadas tenían espíritu dentro, que esas estatuas eran de alguna forma el cuerpo físico del Dios al cual adoraban. Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Jeremías 10, 14. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. No hay espíritu dentro de él. Habacuc 2, 18, 20. Y como se escribe en otro salmo, literalmente se pensaban que tenían incluso vida. Tienen boca, y no hablan. Tienen ojos, y no ven. Tienen orejas, y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Salmo 135, 16, 17. Literalmente se adoraban esas estatuas. Pondré unas rápidas referencias para aclarar que la misma Biblia dice que la adoración estaba dirigida a esos objetos. Adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. 2 Reyes 21, 3. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo el Señor vuestro Dios. Levítico 19, 4. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Jeremías 1, 16. Habiendo quedado todo lo anterior aclarado, veamos el meollo del asunto. Era pecado grave postrarse ante ellas porque eran consideradas dioses. Al ser estas estatuas consideradas dioses, el postrarse ante ellas era adorarlas puesto que había una implicancia física, es decir, delante de un dios material y físico, el acto de postrarse físicamente era adorar a ese dios ante el cual se estaba. Veamos. Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel 3, 7, Daniel 3, 10, Daniel 3, 12. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Hechos 7, 43. Es por esto que en todas las referencias del Antiguo Testamento, en los cuales se quebraban y destruían esas estatuas, no eran por ser imágenes, sino porque eran consideradas dioses y fue un mandato destruir a esos dioses, que eran esas estatuas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Deuteronomio 7, 25. Puesto que como expliqué en mi video de imágenes e ídolos según la Biblia, el mismo pueblo de Israel tuvo imágenes mandadas a hacer por Dios y las que fueron hechas por iniciativa misma del hombre sin mandato de Dios, las cuales no eran destruidas al no ser consideradas dioses, como en el caso de la serpiente de bronce, que fue destruida porque llevó a idolatría, pero como expliqué en el video de las imágenes, la idolatría no se cometió cuando se fabricó la imagen ni cuando la gente se postraba delante de la imagen, como en el caso de Josué 7, 6, postrándose delante de las dos estatuas de ángeles, sino que se cometió cuando se hizo de esa imagen un ídolo, y ahí, recién, es que se manda a destruir. Espero les haya servido este video. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y ayúdenos a hacerla crecer con un clic en me gusta. Dios los bendiga.